Hola amigos, aquí estoy nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo literatura con el profe Anquel. Hoy, por supuesto, vamos a continuar en este video analizando los capítulos de la novela El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier, que ya comenzamos en videos anteriores. Pues bien, los capítulos que nos ocupan hoy son los capítulos 3 de la primera parte, por supuesto, titulado Lo que hallaba a la mano, en el cual vamos a precisar algunos elementos, algunas cuestiones de lo real maravilloso americano, y el número 4 titulado El recuento. Aquí vamos a apreciar la participación del personaje Tinoel en el proceso inicial de los hechos históricos, que por supuesto ya hemos visto su comportamiento y algunas de sus características a partir del análisis del primer capítulo. Y bueno, lo real maravilloso, en el capítulo 3, como parte de esta teoría de Alejo Carpentier, para representar la realidad americana artísticamente, todo lo insólito que presenta la naturaleza y la cultura de nuestro continente. Pero antes debemos precisar, porque ya el capítulo 3 en su título nos anuncia algo muy importante que debemos saber, porque eso tiene su antecedente en el capítulo número 2. En el capítulo número 2, titulado La Poda, Tinoel y Macandal están trabajando en el trapiche. El muchacho se encarga de controlar el andar del caballo que empuja las ruedas del molino, que era el más viejo de la hacienda, mientras que su compañero arma las haces de caña y los coloca en los cilindros de hierro que los trituran. Mientras Tinoel se pierde en la fascinación que el esclavo adulto le genera, porque Macandal se ponía a contar historias, se acompañaba de gestualidades, de su voz que también lo acompañaba en ello, y por lo tanto ejercía una extraordinaria fascinación sobre todo. ¿Qué ocurre entonces? El caballo cae de rodillas, vencido por el cansancio, y los cilindros comienzan a girar con mayor velocidad, atrapando la mano y el brazo de Macandal hasta triturárselos por completo. Cuando Tinoel y los esclavos que se acercan al molino debido a los gritos logran liberar el brazo de la prensa. Fíjense que Carpentier dice que fue un aullido tan desgarrado y largo que voló por las haciendas vecinas, alborotando los palomares, que en la paila del guarapo se ensanchaba un ojo de sangre, con ese marcado barroquismo que lo caracterizó para escenificar mucho mejor esta escena. Y Macandal, por supuesto, al no poder mover el brazo, porque los huesos están completamente triturados, la única solución que queda es amputar el brazo al esclavo. ¿Qué ocurre entonces en el capítulo número 3? Pues bien, el capítulo número 3 es importantísimo para comprender el proceso inicial que tienen los hechos y cómo a partir de él van a ocurrir hechos muy importantes que van a marcar el giro de los acontecimientos a partir de las nuevas tareas que va a realizar Macandal. Macandal, por supuesto, fue destinado al pasto del ganado, ya que por supuesto quedó inútil para trabajos mayores, y comienza aquí a descubrir la naturaleza americana. Entonces, al sacar la vacada de los establos antes del amanecer, él se la llevaba a la montaña, en donde crecía un pasto espeso, y por la falta de ocupación se dedicó a admirar plantas de todo tipo. Pues bien, dice ahí que descubría con sorpresa la vida secreta de especies singulares, afectas al disfraz, y que su mano traía alpistes sin nombre, alcaparras de azufre, ajíes minúsculos, bejucos que tejían redes entre las piedras, matas solitarias de hojas velludas que sudaban en la noche, sensitivas que se doblaban al mero sonido de la voz humana, cápsulas que estallaban a mediodía con chasquido de uñas aplastando una pulga, lianas rastreras que se trababan lejos de marañas. Entonces, pero el Macandal se interesaba más aún por los hongos, hongos que olían a carcoma, a redoma, a sótano, es decir, a humedad, a veneno, a embotellamiento.
deshacía la pulpa de un hongo entre sus dedos, llevándose a la nariz un sabor a veneno. Fíjense, todo este mundo de plantas singulares que está descubriendo la mano de Macandal son propias de América y que le van a servir a él de muchísimo para su próximo paso dentro de la obra, porque ya vemos que Macandal ejerce un liderazgo muy grande sobre los esclavos y por supuesto todos los van a seguir en esto y estas plantas lo van a ayudar muchísimo. Por eso es detonante aquí la palabra veneno, porque la vamos a ver en próximos capítulos. ¿Qué hacía Tinoel entonces? Con el pretexto de bañar a los caballos, solía alejarse de la hacienda de Lenormand de Messi durante largas horas para reunirse con el manco. Ambos se encaminaban entonces hacia el lindero del valle. Se detenían en la casa de una anciana que vivía sola. Varios sables colgaban de las paredes, entre banderas encarnadas, de astas pesadas, herraduras, meteoritas y lazos de alambre que apresaban cucharas enmohecidas puestas en cruz. Fíjense, todos estos elementos que hemos señalado en blanco nos indican que estamos en presencia del vudú. Todos estos símbolos que hay en la casa de la anciana, que es una casa que está lejos del pueblo, por así decirlo, que ella vive sola, es una anciana, es una persona con experiencia, una persona que ha vivido, por lo tanto ya esto nos está acercando a los rituales vudú. Macandal mostraba a la Mamanloy, que es su nombre, las hojas, las hierbas, los hongos, los simples que traía en la bolsa. Ella los examinaba cuidadosamente, apretando y oliendo unos, arrojando otros. Cierta vez, la Mamanloy enmudeció de extraña manera, cuando se iba llegando a lo mejor de un relato. Respondiendo a una orden misteriosa, corrió a la cocina, hundiendo los brazos en una olla llena de aceite hirviente. Tinoel observó que su cara reflejaba una tersa indiferencia, y lo que era más raro, que sus brazos, al ser sacados del aceite, no tenían ampollas ni huellas de quemaduras, a pesar del horroroso sonido de fritura que se había escuchado un poco antes. Como Macandal parecía aceptar el hecho con la más absoluta calma, Tinoel hizo esfuerzos para ocultar su asombro. Una de las características del vudú que vemos aquí es el empleo del trance. Ella ha entrado en una especie de trance con cierta espiritualidad que le ha permitido hacer esto. Y por supuesto la fuerza de la fe de Macandal, que como es el paradigma de Tinoel, acepta el hecho con absoluta calma, pues por lo tanto en el personaje ocurre lo mismo. Pues bien, ¿qué elementos de lo real maravilloso, grosso modo, hemos visto en el análisis de estos fragmentos? El mundo de plantas singulares que descubría la mano de Macandal. Macandal descubre todo un mundo vegetal que para sus ojos es nuevo. El narrador aprovecha esta situación de descubrimiento del personaje para desplegar una amplia descripción de las hierbas que se encuentran en los campos de Haití. Esa enumeración de especies conocidas y desconocidas constituye el contexto vegetal de un mundo extraordinario, propio de nuestras tierras, que se describe al lector. Fíjense que Carpentier no necesitamos ver una imagen para poder visualizar lo que Carpentier nos quiere expresar. Y las manos de Mamanloy sumergidas en aceite hirviendo. Mamanloy es una negra practicante del vudú, quien provee a Macandal de enormes poderes licantrópicos que lo conectan a un mundo hombre-animal, hombre-naturaleza. Aun cuando el suceso que protagoniza en este capítulo parece no responder a las normas que indica la lógica, sus espectadores lo presencian y asimilan con total calma, sin sorprenderse, como si lo vieran a diario, y esta cotidianidad lo hiciera algo que no provoca el más mínimo escándalo. Por eso es un elemento real y maravilloso, porque parte de una realidad, como dice Carpentier, no es ficticio, parte de una realidad, pero siendo real resulta asombroso como esta anciana sumerge sus manos en el aceite hirviendo y por supuesto no recibe huellas de quemadura. Por lo tanto, lo real maravilloso es todo lo insólito, lo inesperado, lo extrañamente increíble, lo singular que está en estado bruto, latiente, en la realidad, la cultura y la identidad de los pueblos latinoamericanos.
no es fantástico ni real, parte de una existencia real y que el escritor no tiene que acudir a invenciones fantásticas, sino que debe apoyarse en la historia. Está relacionado también con la naturaleza y el hombre de estas tierras, que por insólito y extraordinario adquiere una dimensión diferente para quien vive al margen de esa realidad. Luego de este capítulo, ¿qué ocurre? Bueno, Macandal hizo husmear su mano por una vaca y cuando ésta aparta la cabeza con ojos asustados, respirando a lo hondo, él iba por hongos de la misma especie. Cierto día se le ocurrió la idea de hacer probar a un perro del amo un hongo que recientemente había analizado y que por desgracia fallecería al momento. Al día siguiente, el amo lo llamó y éste se dio cuenta de que se había escapado por miedo a represiones. Macandal es un negro mandinga. El negro mandinga practicaba muy bien el cimarronaje. El amo no lo mandó a buscar, declarando que un manco no era peligroso para nadie. Tinoel se sentía muy apenado con la desaparición de Macandal, ya que su partida significaba también la partida de todo ese mundo maravilloso que relataba. Tinoel se aburría de la vida monótona que llevaba y lloraba mucho en las noches. De hecho, el autor emplea la metáfora perdida al azar de la vida para mostrar la influencia que tiene Macandal sobre Tinoel. Es su paradigma, es un modelo a seguir, su historia, sus orígenes, su vínculo con África. Y un día, Tinoel se encontró con la viejita del valle, quien tenía un recado de Macandal. Es así como en el capítulo 4, al abrirse el alba, penetró en una caverna de entrada angosta, es decir, estrecha, llena de estalagmitas que descendían hacia una oquedad más honda, es decir, hacia un hueco oscuro, tapizada de murciélagos colgados de sus patas. El suelo estaba cubierto de una espesa capa de guano, que es el alimento de los murciélagos, que apresaba en seres líticos, instrumentos de excavación y espinas de pescado petrificadas. Tinoel observó que varias botijas de barro ocupaban el centro y que por ellas reinaba un olor acre y pesado, un olor muy fuerte. Sobre hojas de queso se amontonaban pieles de lagarto. Una laja grande y varias piedras redondas y lisas habían sido utilizadas en recientes trabajos de maceración. Sobre un tronco aplanado a filo de machete en toda su longitud estaba un libro en cuyas páginas se alineaban gruesos signos trazados con carbón. Fíjense cómo todas estas expresiones constituyen un preludio, pues preparan al lector y hasta el propio personaje Tinoel para encontrarse con el trabajo realizado por Macandal desde el día de su fuga. Y por supuesto, todo nos lleva a pensar que ha hecho rituales judaísticos. Luego continúa diciendo, Macandal había adelgazado, pero su semblante expresaba una tranquila alegría. Su frente era ceñida por un pañuelo escarlata, rojo. El rojo es un color muy importante para este tema de las religiones africanas, adornado con sartas de cuentas. Cuentas de varios colores que también tributan a todas estas deidades que tienen que ver con la religión africana. Lo que más asombró a Tinoel fue la revelación de un largo y paciente trabajo realizado por el mandinga desde la noche de su fuga. Se enteró ese día de lo que el manco esperaba de él. Aquel mismo domingo, el amo supo que las dos mejores vacas lecheras de la hacienda estaban agonizando sobre sus góñigas, soltando la hiel por los belfos. Tinoel le explicó que los animales venidos de países lejanos solían equivocarse en cuanto al pasto que comían, tomando a veces por sabrosas briznas ciertos retoños que les emponzoñaban la sangre. ¿Qué comprende Tinoel entonces? Se enteró de lo que el manco esperaba de él. Así aparecerá el personaje de Macandal a partir de ahora con este epíteto. Macandal había esparcido recados por toda la hacienda y en otros lugares, adquiriendo colaboradores para su obra, que es la unidad para una futura sublevación, como les expliqué al inicio del capítulo 3. Todo eso, ¿quién se lo permitió? El descubrimiento de las plantas y por supuesto el apoyo, el conocimiento de Mamman Lloyd.
¿Es ahora ingenuo Tinoel? No, ya comienza su participación en el proceso de los hechos. Vamos entonces a valorar su actitud a partir de ahora. Al inicio, Tinoel piensa que Macandal, conociendo su mentalidad primitiva, no lo considera suficientemente capaz para asumir una misión en el curso de los hechos. Pero el protagonista reflexiona en cuanto a su entera disposición para ayudarlo, por lo que en este capítulo se acrecienta su admiración por las cosas que Macandal hacía. Es el personaje principal de la novela, el que inicialmente es un personaje pasivo, sin una comprensión plena de los hechos que protagoniza. La comprensión que va alcanzando apunta al máximo escalón de la sapiencia humana. Sucede que este personaje realiza un viaje de inteligencia y superación personal por toda la trama. En este capítulo comienza a involucrarse en los acontecimientos, por lo que hay un cierto avance en él, pues transita de la ignorancia al conocimiento, de la ingenuidad a la comprensión. Macandal lo instruye, ya que además Tinoel tiene muchas carencias intelectuales y necesita fe en varios sentidos, sobre los antepasados mandingas y su imperio. Dueño de una ancestral erudición, le habla también de otros pueblos de África y de sus famosos monarcas, algunos de los cuales ascendieron a dioses, pasaron con sus creencias y contribuyeron a la formación del vudú. Tinoel se va convirtiendo entonces en el testigo del existencialismo absurdo latinoamericano. ¿Por qué? Porque fueron los negros africanos quienes, o los nacidos en el continente ya bajo la conquista y colonización, quienes se dieron cuenta que necesitaban de esos antepasados, de esa fuerza que tenían los reyes, de ese conocimiento que tenían los africanos para poder darle un giro a la historia de Latinoamérica y por supuesto comenzar a liberarse dentro de este continente y sentirse parte de él. Y como siempre les digo, si les gustó este video, pues suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y por supuesto déjenme sus comentarios que estaremos próximamente trabajando con más contenido sobre esta novela.